Ahora volvemos. Como hemos dicho anteriormente, el tema que hoy vamos a tratar son los problemas de nuestros hijos. Hemos escogido 3 que no han sido tratados en otras sesiones, como son la autoridad, la obediencia y los estudios. Para analizarlos tenemos a 3 invitados a los cuales voy a presentar. Silvia Tost Ibáñez, que es directora del Instituto de Estudios de la Educación en Argentina y tiene 3 hijos. Bienvenida. Gracias. Lolita Sotil, presidenta del Instituto Mexicano de Estudios de la Educación de México, ¿de acuerdo? Y tiene 4 hijos. Bienvenida. Gracias. Mayerlin Richaud, de México también, licenciada en Ciencias de la Información y máster en Educación Familiar. También tiene 4 hijos. Bienvenida. La primera pregunta te la voy a hacer a ti, Lolita. ¿Qué es necesario para que se dé una buena autoridad? Para que se dé una buena autoridad hay que tener muy claro unos principios básicos en la educación que no todos los padres logran una buena autoridad y que dicen, bueno, ¿qué estoy haciendo mal? ¿En qué caminos incurro a manera de que mis hijos no me obedecen? Simplemente no son obedientes. Y yo creo que el principio número 1 que hay que tener muy en cuenta y que a lo mejor todos caemos en él es no gritar cuando damos una orden. No es necesario hacerlo. No debe de hacerse, es más. El que repitas las órdenes para que te obedezcan, por supuesto que tampoco debe de ser un manejo bien natural. Los hijos deben de obedecer primordialmente a la primera y no que a la 10ª o a la 12ª vez. Otro principio también es que cuando se impone un castigo porque hay necesidad de hacerlo, no se puede retirar. Ese castigo se tiene que seguir y se tiene que cumplir por la persona que hizo la falta. Algo muy importante también es que cuando los hijos hacen algo mal o no hacen algo mal, pero previendo que puede sucederse algún hecho así, hay que hablar desde el principio que va a haber un castigo cuando no se llega a hacer lo que se pide. Y por último, que incurrimos muchísimo y repetimos muchísimo, cuando llegue tu padre o tu madre, la verás. Te voy a acusar con él y verás cómo te va. Esas cosas, si las tenemos en cuenta, si cada una de esas reglas las meditamos y las hacemos nuestras para ver de qué forma podemos motivar a los hijos para que obedezcan, podemos ganar mucho más autoridad con los hijos y por lo pronto conseguir que sean obedientes, que es nuestro objetivo. De hecho, de alguna manera, además de ganar autoridad, también estás haciendo responsable a tu hijo, ya que sabe la consecuencia del hecho malo. Así es. Entonces, si sabe que lo va a hacer, va a tener su consecuencia. Así y una vez que tú le impongas el castigo, como libremente, de alguna manera, entre comillas, ha escogido hacerlo. Claro. Así es. Silvia, ¿cómo se puede ganar la autoridad? Bueno, lo fundamental son estos puntos que acaba de explicar Lolita y además concentrarnos en exigir en pocas cosas. A veces sin querer las mamás nos desgastamos exigiendo y dando órdenes una tras de la otra que los chicos son incapaces de cumplir. Entonces, bueno, exijamos pocas cosas en lo importante, en aquello que vemos que pueden ir cumpliendo. Animémonos a elogiarnos en eso que van logrando y tengamos establecidos premios y castigos, como decía Lolita antes, para que los hijos vean las consecuencias de sus acciones. O sea, no es que mamá o papá ponen un castigo, sino que ellos, con su desobediencia, eligen un determinado castigo o un determinado premio. Acá estamos trabajando todo lo que es la responsabilidad, la libertad unida a la responsabilidad, que bien se puede unir con todo lo que es la obediencia. También podríamos ligarlo un poquito a que la autoridad proviene de Dios y de alguna manera los padres tenemos que ejercer esa autoridad por mandato divino. Exacto. En beneficio de nuestros hijos, claro. Darle la sobrenaturalidad a la autoridad que aplicamos a nuestros hijos. Tendríamos que hablar que es una autoridad prestigio, no es una autoridad claro. Que se gana, que está al servicio de la educación de los hijos, no es un autoritarismo, no es un mandar por mandar. En realidad lo que uno busca es el bien del hijo, la mejora, ¿no? Es como que la autoridad hace como de vara, como tutor, que va marcando un camino por el cual tienen que ir los hijos. ¿Qué hábito dirías
que está más directamente relacionado con la autoridad? Justamente la obediencia, ¿no? Lograr la obediencia por parte de nuestros hijos, pero a veces no son obedientes porque no ejercemos bien nuestra autoridad de padres. Entonces es bueno sentarse mamá y papá y analizar, bueno, cómo estamos ejerciendo nuestra autoridad para después poder exigir obediencia por parte de los hijos. Mayerlin, ¿qué debemos de entender por una persona que es obediente? Bueno, una persona obediente es aquella que actúa de acuerdo con lo que otra le ha mandado, pero actúa de manera libre, o sea, libremente decide actuar así y lo hace como si fuera una decisión propia. Para actuar con esa libertad, tiene que hacerlo sin que sea coaccionado, sin que quiera hacerlo por quedar bien, no debe hacer con desgana, no debe de hacerlo repelando, porque si no, no es libre, y puede ser obediencia, pero no virtud, y lo que nos interesa es lograrlo como virtud. Ahora, si obedecemos nuestra conciencia, debemos de actuar siempre de acuerdo a ella, porque si alguna vez nos mandan algo que moralmente no es bueno, pues no es conveniente hacerlo, y no por eso dejamos de ser obedientes. Qué importante es la obediencia, ¿verdad? Y qué importante es el ejemplo que los padres dan a sus hijos. Sí, pero es un ejemplo de lucha junto con ellos, ¿no? O sea, no es un ejemplo de perfección que damos los padres, sino es un ejemplo de que, bueno, nos ponemos la mochila y junto a nuestros hijos, bueno, los acompañamos en ese camino, ¿no? Luchamos nosotros también por lograr eso que les exigimos a ellos. No, y hacerles ver que los padres también, de alguna manera, tienen que obedecer. Es como el papá y la mamá, si trabajan fuera de casa, tienen un jefe. Y ellos tienen que ser conscientes que papá y mamá obedecen al jefe. Y muchas veces, aunque no entienden o no comprenden la instrucción que se les da. Y inclusive entre el marido y mujer, como me contaba una anécdota de un papá que antes de abrir la nevera siempre le pedía autorización a la mamá, de alguna manera para que le vieran los hijos y así impulsar el hecho, oye, papá le pide a mamá y si puedo o no puedo abrir la nevera para tomar un yogur. Y mamá puede decir sí o no, siempre dice que sí, o puede decir sí o no, ¿no? ¿De acuerdo? Y luego aquel dicho de, pues el que obedece no se equivoca, ¿verdad? Efectivamente. Claro, pues mejor hay que obedecer. Lolita, ¿cómo se premia o recompensa la obediencia? Ligado a lo que decía Silvia, no nada más cuando yo hablé del castigo en la primera pregunta, también se puede motivar cuando hay un acto de obediencia. Entonces, obedecer, por añadidura, nos da alegría el obedecer. Y es una virtud, como decía Mayerlin, el ya que tú obedezcas por agradar, por hacer el bien, es una virtud, es un acto virtuoso. Y ojo, cuando no se siente que sea un acto virtuoso, que no se obedece con alegría, porque entonces no se está haciendo algo bueno. Ese es como el termómetro para darse cuenta, ¿no? Entonces, para los padres yo diría que hay que motivar mucho, incentivar a los hijos cuando obedecen realmente y reconocérselos, cariñosamente hablando, ¿verdad? Con un cariño, con un estímulo. Te felicito por la valentía, te felicito porque sé que te costó obedecer en esto que te he pedido, pero lo has hecho y además con gusto, sin exageraciones, obviamente, pero aprovechar esos momentos porque muchas veces los padres caemos en que hay comentarios, en la escuela de familia se dan, es que mi hijo obedece y yo no se lo reconozco, y es ordenado, ¿y para qué reconocérselo? Es que, ¿cómo que para qué reconocérselo? A todos nos gusta que nos reconozcan que bien hacemos nuestro trabajo o algo que ha salido muy bien. Entonces, es importante que se los reconozcamos porque aparte tenemos la obediencia a nuestro favor. Sería un poco también la educación en positivo. La educación en positivo. ¿No? Quiere repetir porque la gente está contenta, hago a papá y a mamá feliz, y hago felices a los demás, entonces es un poco esa retroalimentación de estar en positivo. Yo creo que también es importante en el tema de la obediencia nuevamente sobrenaturalizarlo, ¿no? Claro. Es decir, ¿quiénes son los más obedientes? Pues tenemos ejemplo de la Virgen María, hágase en mí según tu palabra, y el propio Jesucristo, ¿no? Que con su vida nos dejó dicho la importancia de la obediencia. ¿Qué nos puedes decir acerca de ello, Silvia? Sí, ya lo creo. Jesús ha sido un ejemplo en su paso por la tierra, ejemplo de obediencia en la familia de Nazaret, con la Virgen, con San José. Y esto se lo tenemos que contar a nuestros hijos, contarles todos esos datos de la infancia donde sabemos que él era obediente a sus padres y que lo tengan como modelo.